Saludos cordiales estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de física. El tema Ley de Coulomb, campo eléctrico. Objetivos: comprender y aplicar la ley de Coulomb para calcular la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en función de la magnitud de las cargas y la distancia que las separa. Entender el concepto de campo eléctrico y ser capaz de calcular la magnitud del campo generado por una carga puntual. Ley de Coulomb. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es una ley física que relaciona las cargas Q1, Q2 de los objetos y la distancia r que los separa, cuantificando la fuerza de repulsión o atracción entre dos objetos cargados eléctricamente. Es decir, que si las cargas son positivas, hay una fuerza de repulsión, es decir, se separan, pero si hay una carga positiva y otra negativa, se atrae. Y esto va a tener siempre una distancia para que surja ese efecto. En su forma escalar, la fórmula de la ley de Coulomb es que F es igual a K, Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde K es la constante universal cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Q1 es la carga 1 en coulombs, Q2 es la carga 2 en coulombs y R al cuadrado es el cuadrado de la distancia entre ellos y debe estar en metros. De esta forma se deduce que la fuerza de interacción es atractiva, es decir, se atraen si las cargas tienen signos opuestos, lo que resulta una fuerza negativa. ¿Por qué es negativa? Ya que al ser del producto, más por menos da menos. Y cuando tengo una positiva y otra negativa, se atraen. Mientras que también resulta una fuerza repulsiva si las dos cargas tienen el mismo sentido, lo que resulta una fuerza positiva. Si tengo aquí dos cargas negativas, se repelen, se alejan. Y hacer el producto menos por menos da más, por eso es positiva. Y si al contrario tengo las dos cargas positivas, también se repelen y más por más da más, una fuerza positiva. Antes de comenzar a realizar los ejercicios vamos a repasar un poquito lo que es la notación científica. Al estar trabajando con cargas se va a tener valores pequeñitos. Entonces vamos a ver por ejemplo cómo sería la distancia de la Tierra al Sol en metros, pero expresado en notación científica. Esa distancia es de 149.600 millones de metros. Si expresamos como notación científica, quiere decir que la coma le voy a recorrer en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si aquí le pongo la coma, quiere decir que será 1,496 por 10 y aquí le debo colocar el exponente 11. Y este sería el equivalente de este número grande en notación científica, donde tengo un coeficiente y la base. Y esta base un exponente. Aquí tenemos otro ejemplo. La notación científica se utiliza para números grandes y para números pequeños, y aquí tengo un número grande. En este caso estamos hablando de 123 millones. Entonces, cuando recorremos la coma a la izquierda, el exponente del 10 es positivo. Entonces recorramos la coma. Al recorrer la coma, ha recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Es decir, la coma se coloca después del 1, del primer entero, 1,23. Luego tengo que colocar por 10 y el exponente vendrá a ser este número que ha recorrido la coma, en este caso el 8. Y eso sería la notación científica cuando tengo números grandes. Cuando tengo números grandes el exponente siempre será positivo. ¿Qué pasa en el otro ejemplo? Aquí está la coma y el número es 0,00000000456. En este caso la coma va a recorrer hacia el lado derecho. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Siempre la coma va a quedar después del primer número. Entonces quedaría 4,56 por 10 y el exponente en este caso, cuando es un número pequeño, debe ser negativo. En este caso, menos 9. Y eso indica que es un número pequeñito. Realicemos unos ejemplos para colocar en notación científica. Y dice expresar los siguientes números pequeños en notación científica. Entonces aquí lo que tengo que recorrer es la coma 1, 2. Entonces aquí va a quedar 2,0 por 10. Como recorrió dos números, entonces es a la menos 2. Siempre que tengo el 0 y luego están, luego de la coma, números a la derecha, se tiene números pequeños. El siguiente ejemplo. Recorro 1, 2, 3. Es decir, queda 1,0 por 10, como recorrió de 3 espacios a la menos 3. En el siguiente, 1, 2, 3, 4. Siempre la coma va a quedar después del primer número. En este caso, 5,0 por 10 a la menos 4. Veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4. Aquí queda la coma después de 5, entonces quedará 5,3 por 10 a la menos 4. El otro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí va a quedar 4,3 por 10 a la menos 8, que es lo que recorre la coma. Y veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha recorrido 10 espacios. Por lo tanto, 4,038 debo colocar el resto de números por 10 a la menos 10. Y esa sería la manera de expresar en notación científica números pequeños. Ahora veamos qué pasaría con números grandes. Dice expresar los siguientes números grandes en notación científica. Entonces, ahora la coma siempre va a estar al final. Y recorro 1, 2. Entonces aquí va a quedar 5 por 10. ¿Cuántos espacios? 2. Entonces al cuadrado. El siguiente número quedaría 1, 2, 3. Entonces aquí va a quedar 1,2 por 10 a la menos 3. El siguiente, 1, 2, 3, 4. Ha recorrido 4 espacios, por lo tanto 2,5 por 10 a la cuarta. El siguiente, 1, 2, 3, 4. Quedaría 2,56 por 10 a la cuarta. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5,2 por 10 a la quinta. Y el último, que es un número más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha recorrido 12 puestos, por lo tanto, 4,038 por 10 a la 12. Ahora veamos al revés. Me dan los números en notación científica, pasemos al número decimal. ¿Y cómo quedaría? Cuando tengo 10 a la 5, quedaría de la siguiente manera. 2, y aquí la coma va a recorrer, en este caso, 5 espacios, como es un número grande, hacia la derecha. Y quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de la coma debo poner los números, en este caso 4 y 5, y el resto le relleno con ceros. Y ese sería el número en decimal. Veamos el otro. Como es un número negativo, ahora la coma va a recorrer hacia la izquierda. Entonces quedaría aquí 3, el 17, y aquí comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá viene la coma. Antes de la coma debe estar el 0 y luego los ceros en los espacios. Y ese sería el número, en este caso pequeñito.
Aquí tenemos un número grande, entonces aquí tiene el 1 y vamos a recorrer 8 espacios la coma. Quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, voy a colocar el 2, el 1 y el resto le relleno de ceros. Dice 1,14 por 10 a la menos 9. Entonces aquí voy a colocar el 1 y el 4. La coma está después del primer 1. Entonces de aquí comienzo 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí queda la coma y aquí se coloca el 0 y el resto de espacios ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con el número de acá 9. Y ese sería el número pequeño porque tiene negativo. Aquí dice 1,0 por 10 a la 3. Entonces aquí está el 1 y va a recorrer 1, 2, 3. Es decir, aquí coloco 3 ceros. Entonces 1 por 10 a la 3 ha sido 1000. Y de esa manera ahora hago el proceso de notación científica a número decimal. También se va a recordar ciertas propiedades de las potencias. En este caso vamos cómo se expresa en una sola potencia algunos ejemplos. En este caso se va a expresar en una sola potencia y se tienen los siguientes ejemplos. Para esto deben tener la misma base, en este caso el 3 es la base, el 6 es exponente y el 8 es exponente. Entonces, cuando tengo la misma base, conservo la base y como es la multiplicación, sumo los exponentes. 6 más 8. Y esto será igual a 3 elevado a la 14. El siguiente, todas son multiplicaciones y la misma base. Aquí tengo el 2 y aquí tengo el 2. Conservo el 2 y sumo los exponentes. 7 más 2. Eso quiere decir que queda 2. 7 más 2, 9. ¿Qué tal si ahora tengo base 10, que es notación científica? Entonces, conservo el 10. Y como hay 3 exponentes que están multiplicándose, entonces quedará 5 más 3 y más 6. Y esto va a ser igual a 10 a la 14, si sumamos los exponentes. Y el último ejercicio, nuevamente como tengo aquí el 10 y el 10, conservo el 10 y sumo los exponentes. 2 más 7 y más 11. Y esto va a ser igual a 10 a la 20. Y de esa manera yo puedo expresar en una sola potencia estas potencias que están separadas. Esto es con relación al producto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo que las dos potencias están divididas? La división se expresa con este símbolo, pero también puede estar así. 5 a la 7 sobre 5 al cubo. También es la misma división. Y cuando esto tengo, conservo el 5 y voy a restar lo de arriba menos lo de abajo. Es decir, 7 menos 3. Y esto va a ser igual a 5. 7 menos 3, 4. Lo mismo aquí. Esta división también puede ser un fraccionario. 7 a la 12 sobre 7 a la 15. Y esto va a ser igual. 7, lo de arriba menos lo de abajo. 12 menos 15. Va a quedar 7 y 12 menos 15 es menos 3. Es una resta y conserva el signo del mayor número. De igual manera, aquí queda 10 a la 12 sobre 10 a la 5. Y esto va a ser igual a 10, lo de arriba que es 12 menos lo de abajo que es 5. Y esto va a ser igual a 10 a la 7. Y finalmente tengo 10 al cuadrado sobre 10 a la 11. Esto va a ser igual a 10, 2 menos 11. Y esto va a ser igual a 10, es una resta, menos 10 más 2, o 2 menos 10, menos 9. Y esto es cuando tengo la división de potencias de la misma base. ¿Qué pasa ahora cuando tengo una potencia elevado a otra potencia? Aquí en este caso nuevamente queda el 2 y se multiplica. En este caso 3 por 4, 12. De igual manera aquí 5 y quedaría 4 por 7, 28. Aquí tengo el 10 y multiplico 2 por 8, 16.
Y finalmente tengo aquí 10, 5 por 3, 15. Cuando tengo una potencia elevada a otra potencia se multiplica. Realicemos un ejercicio 1 de la ley de Coulomb. Determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas Q1, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, y Q2, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y que están separadas 4 centímetros una de la otra. Entonces aquí tengo las cargas. Resulta que la carga 1 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6 coulombs, y la carga 2 tiene un valor de 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta distancia R es de 4 centímetros. Con esto entonces los datos son Q1, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs, Q2, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, R, que es igual a 4 centímetros, y aparte de eso también tenemos la constante universal K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs al cuadrado. La fórmula que se va a utilizar es que la fuerza es igual a K, que multiplica a Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. De esta constante se tiene que la carga debe estar en coulomb, y sí tengo, pero la R debe estar en metros, y acá está en centímetros, entonces tengo que cambiar. Y vamos a transformar los centímetros a metros. Los centímetros deben estar abajo para que se simplifique y los metros arriba. Y la equivalencia es que un metro es 100 centímetros. Centímetros con centímetros se simplifica y queda el valor de metros. Y esto va a ser igual 0,04 metros. Como estamos trabajando aquí en notación científica, transformemos este 0,04 en notación científica. Eso quiere decir que esto será igual, recorro 1, 2, la coma, queda 4 por 10. Como recorrió a la derecha y es un número pequeño, será a la menos 2, y esto es metros. Entonces ahora sí reemplacemos los valores. Quedaría que la fuerza es igual. La constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrado sobre coulombs al cuadrado, por la carga 1, que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombs, y la otra carga que vale 6 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia R, que en este caso es 4 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Para no utilizar la calculadora, vamos a unificar los números y luego le dejamos las potencias y luego las unidades. Aquí quedaría fuerza va a ser igual a 9 por 2 y por 6, que son los números que están antes de las potencias. Y aquí quedaría por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Esto va a ser igual a newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado y por coulomb. Abajo todavía me queda pendiente los metros. Aquí quedaría 4 elevado al cuadrado por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado y metros elevado al cuadrado. Cada uno de estos términos le elevo al cuadrado. Aquí ya podemos simplificar. Metros cuadrados se va con metros cuadrados. Este coulomb con este coulomb se simplifica con los coulombs al cuadrado y me va a quedar la respuesta en newtons, que esa es la unidad de fuerza. Desarrollemos la parte de abajo. Fuerza va a ser igual a 9 por 2 por 6 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6 sobre 4 al cuadrado es 16, 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, tengo un exponente elevado a otro exponente, entonces aquí va a quedar 10 menos por más, menos, y 2 por 2, 4. Ahora sí, una vez que tenemos eso, vamos a separar
los números decimales con las potencias. Entonces aquí va a quedar fuerza es igual, multiplico 9 por 2 y por 6. Y esto da 108 sobre 16 que multiplica. Si nosotros unimos en un solo exponente la parte de arriba va a quedar 10, 9 más menos 6 y más menos 6. ¿Qué se hace con eso? Se suman los exponentes sobre 10 a la menos 4. Si realizamos ya la división, 108 dividido para 16 me da un valor de 6,75 por, aquí por esta vez vamos a destruir los paréntesis y quedaría 10 a la 9 más por menos es menos 6 y más por menos es menos 6 sobre 10 a la menos 4. Esto será newtons. Continuemos, fuerza va a ser igual 6,75, 10, 9 menos 6 y menos 6 es menos 3 sobre 10 a la menos 4. Ahora tengo una división de potencias de la misma base, es decir, va a quedar 6,75 por 10, tengo que restar menos 3 menos 4. Cuando tengo números negativos es aconsejable poner entre paréntesis para no confundirnos con los signos. Y aquí quedaría 6,75 por 10, más por menos queda menos 3 y menos por menos más 4. ¿Eso qué quiere decir? Que mi fuerza va a ser igual a 6,75 por 10 menos 3 más 4, 1 newtons. Y ese sería el valor de la fuerza. Si queremos expresar esto como decimal, aquí tengo un exponente y esta coma debe irse hacia la derecha, es decir, un puestito para acá, es decir, la fuerza va a ser 67,5 newtons, que es el equivalente. Campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Un campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva. Si tengo una carga positiva, el campo eléctrico sale. Mientras que el campo eléctrico está dirigido radialmente hacia el interior de una carga negativa. Entonces, si tengo una carga negativa, el campo está entrando. Y aquí sucede que si tengo dos cargas positivas, como están las flechas saliendo, aquí se van a chocar y por eso se repelen. Mientras que cuando tengo una positiva y una negativa, la una está saliendo, la otra está entrando y es por eso que se atraen. La intensidad de campo eléctrico E es el campo eléctrico en un punto. La ecuación es la siguiente. Resulta que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, donde F es la magnitud de la fuerza que se mide en newtons, K es la carga de prueba que se mide en coulombs y E es la magnitud de campo eléctrico que se mide en newtons sobre coulombs. Realicemos el ejercicio 2. Dice, una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 6 coulombs recibe una fuerza horizontal de 4 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Entonces vamos a tener los siguientes datos. Q, que es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Tengo la fuerza F, que es igual a 4 por 10 a la menos 4 newtons. Y como vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico, E viene a ser la incógnita. Como las unidades están en newtons y coulombs, reemplazo directamente. Entonces, E va a ser igual a la fuerza de 4 por 10 a la menos 4 newtons sobre 3 por 10 a la menos 6 colombios. Aquí realizo la división, en este caso 4 dividido para 3, que me da 1,33. Y como tengo la misma base, conservo la base y voy a restar.
menos 4, menos menos 6. Y quedaría Newton sobre columpios. E va a ser igual a 1,33 por 10 más por menos menos 4 y menos por menos más 6. Newton sobre coulombs. E va a ser igual a 1,33 por 10. 6 menos 4, 2. Newtons sobre coulombs. Si quiero expresar esto como decimal, entonces la coma debe irse hacia la derecha. 1, 2. Es decir, que la intensidad de campo eléctrico ha sido igual a 133 newtons sobre coulombs. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Notación científica o notación decimal. La actividad formativa 1 de esta unidad 3 está dividido en dos partes. Una primera parte que tienen que resolver, en este caso, dos ejercicios. La primera, la ley de Coulomb, y la segunda, la intensidad de campo eléctrico. Cada ejercicio vale 2,5 puntos y tendríamos un total de esta primera parte de 5 puntos. Luego tengo que realizar un experimento donde la primera parte se va a presentar en la formativa 1, es decir, en esta tarea, y aquí se va a desarrollar la fundamentación teórica y la adquisición de los materiales. Mientras que la segunda parte va a ser en la actividad formativa 3, y aquí se va a desarrollar un video explicativo del experimento, donde debe estar el tema, la descripción de materiales, el desarrollo del experimento y el funcionamiento. Para esto, usted debe observar dos videos que tiene ahí. El experimento va a ser realizar un electroimán. El uno puede ser utilizado con alambre de timbre y el otro con cable esmaltado. Entonces, el experimento es de hacer un electroimán casero. Y aquí están las fotografías. Usted va a coger un clavo o un tornillo, va a envolver el alambre. En este caso, en la primera imagen está un alambre esmaltado, donde que no debo pelar. Y aquí también está hecho con un alambre de timbre. No debo pelar, solamente las puntitas para poner la batería. Si usted envuelve ese clavo o ese tornillo y le alimenta con un voltaje constante, que en este caso es de una pila o una batería, va a convertir esto en un electroimán, en un imán. Nuevamente insisto, los cables no deben pelarse, solo los extremos para poder conectar la batería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? El tema, electroimán casero. Y lo que tenemos que hacer aquí en este espacio es la fundamentación teórica, que vale 2 puntos, donde usted debe investigar qué es fuerza magnética y los tipos de fuerza que hay. En este caso hay dos, por contacto y a distancia. El electroimán funciona por una fuerza a distancia. Esto debe consultar y ponerlo aquí, y eso vale 2 puntos. La siguiente partecita, que valen otros 2 puntos, es describir qué va a hacer con cada uno de los materiales. Los materiales es un clavo grande o tornillo, alambre, puede ser esmaltado o de timbre, una batería de 9 voltios o una pila, clavos pequeñitos o clips y el estilete. En este caso, usted debe poner, en base al video, que el clavo grande sirve como núcleo, el alambre es para envolver y convertirlo en una bobina, y el resto usted tiene que llenarlo. Y eso vale 2 puntos. Finalmente, el otro puntito es aquí la foto de los materiales. Cuando usted tenga los materiales, usted consiguió el clavo o tornillo, el alambre, no importa cuál tipo sea, de timbre o esmaltado, la batería, que puede ser una pila, una batería de celular, y los clips o clavos, y además del estilete. Una vez que tiene eso, usted debe ponerlo en la mesita y tomar una foto. Estos materiales no son sacados del internet. Para el ejemplo que les acabo de indicar, saqué del internet, pero la foto que usted debe poner debe ser de sus materiales con los cuales usted va a realizar el experimento. Las tareas de la semana son: en la semana 2 de esta unidad 3, que es del 4 al 10 de noviembre, debe realizar la actividad interactiva, que es una pregunta sobre dónde se ocupa el magnetismo en la vida diaria. Es decir, dónde usted ocupa los imanes dentro de la vida diaria. En el foro mismo está dado unos cuantos ejemplos para que usted pueda guiarse. Luego tiene que hacer la actividad formativa 1, que es los ejercicios y la primera parte del experimento.
referente a lo tratado en esta semana. Si usted en la actividad formativa 1 saca una nota menor que 7, debe realizar el refuerzo académico que está programado del 15 al 17 de noviembre. Eso es todo, estimados estudiantes. Gracias por su atención.